Buenos días con todos y con todas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito, Hablemos en Derecho. Yo soy Sebastián Palis, asistente académico del área de Derecho, y el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Estoy aquí con Felipe Castro León, que es docente de la Universidad Católica del Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y además que es proponente en la causa que vamos a hablar, que de seguro ya vieron en el comentario la parte de abajo, pero es sobre la sentencia 1225 IN 25. Y el día de hoy también estamos con Sebastián López, que es docente aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Universidad de la SUAY. Bueno, en primer lugar, agradecerles mucho por su presencia, agradecerles mucho por estar aquí en el podcast de la universidad y en el podcast de Derecho. Un saludo y muchas gracias de parte también de Claudia, que el día de hoy no nos pudo acompañar y que siempre está aquí. No, gracias a ustedes más bien por la invitación. Muchísimas gracias, querido Sebas, Felipe, un placer estar acá en este programa que además de entretenido también informa mucho, así que un gusto. Sí. Bueno, gracias Pipe y gracias Sebas. En primer lugar, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la sentencia 12-25-IN/25, que es la primera sentencia que resolvió el nuevo juez Jorge Benavides, la sentencia con la que él se estrenó, y que habla sobre las judicaturas especializadas constitucionales, que declara inconstitucional la resolución del Consejo de la Judicatura, que, bueno, ahora tendremos que ver cómo se hace, pero hablemos un poco de los antecedentes del caso aquí con Felipe, que fue el proponente del caso, junto con David Cordero y con Efrén Guerrero. Si nos puedes contar un poco de los antecedentes, de los hechos del caso. Claro, no, muchas gracias. Nuevamente reitero la invitación. Saludos igual a Sebastián. Para mí es un gusto compartir este espacio importante, sobre todo de difusión y reflexión sobre estos temas que me parece que son importantes y que merece un espacio importante. Bueno, comentarles de esta acción, sobre todo surgió por una preocupación que tuvimos justamente con David y con Efrén sobre las judicaturas especializadas de lo constitucional. En el año 2024 hay que recordar que nosotros fuimos convocados a un referéndum para una enmienda constitucional de la Constitución, es decir, que se propuso cambiar de un modelo en el que todos los jueces eran competentes en garantías jurisdiccionales a un modelo en el cual se buscaba que solo jueces especializados en lo constitucional resuelvan justamente las acciones de protección, el habeas corpus, el habeas data y el acceso a la información pública. Y claro, en función de este mandato que en el referéndum fue la ciudadanía aprobó esta idea de que vamos a las judicaturas especializadas en lo constitucional, obligó y derivó que en este caso el Consejo de la Judicatura tenga que organizar este nuevo modelo de organización de las garantías jurisdiccionales. Y es así que en enero del 2025 de este año emitió la resolución 006-2025, el Consejo de la Judicatura. Y al momento de revisar esta resolución del Consejo de la Judicatura nos causó mucha sorpresa y mucha preocupación que se estaba implementando un sistema que cambiaba en absoluto esta organización de las garantías jurisdiccionales y cambiaba de un modelo a que exista una disponibilidad de jueces constitucionales en todos los cantones del país a un modelo distrital, muy parecido a lo que se conoce en la justicia contencioso administrativa y contencioso tributaria. Y eso obviamente generó una preocupación. Consideramos que se estaba limitando el tema de el acceso a los jueces y por ende motivó a que podamos construir esta demanda que recientemente y nos alegramos que haya ocurrido de esta forma, fue favorable en el sentido de dejar sin efecto esta resolución, pero igual eso lo podemos seguir comentando. Entonces, para redondear las ideas, fue una preocupación que surgió en virtud de la limitación que esta resolución y este nuevo modelo implementado por el Consejo de la Judicatura se quiso realizar. Entonces, a partir de eso presentamos esta acción y la Corte Constitucional me parece que respondió de forma adecuada en un tiempo récord, debo decirlo,
para, en este caso, evitar que se distritalice la justicia constitucional. Así que esos serían como los antecedentes y luego, si quieres, podemos seguir conversando más. Ya, muchas gracias, Pipe. Seba, si nos puedes hablar un poco de esta parte, ¿quieres añadir algo? Chévere, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer el espacio, definitivamente, Sebas, a la Universidad Andina, a todos los profesores, por este esfuerzo interesante, por pensar en términos jurídicos, pero también hacerlo de forma sencilla para todas aquellas personas interesadas en cuestiones trascendentales. Como lo dijo Felipe, esto tiene como antecedente esta resolución del Consejo de la Judicatura, que también descansa en el pronunciamiento popular ciudadano. Sobre todo, yo diría, yo me inscribo dentro de esta minoría. Yo no estaba de acuerdo, estoy hablando en términos pasados, cuando hablábamos respecto del pronunciamiento popular, de si está o no a favor de la justicia constitucional especializada. Yo creo que era de la minoría, estos que aquellos que creíamos que esta no era una salida efectiva, y ya vemos cuál es el pronunciamiento popular mayoritario. Eso tiene que cumplirse, tiene que efectivizarse a través de unas resoluciones por parte del Consejo de la Judicatura, pero a todas luces creo que la resolución 006-2005 emitida por el Consejo de la Judicatura creo que violaba la Constitución, algunos principios básicos que rigen al sistema de garantías, y naturalmente esto llevó a la interposición, dicho sea de paso, una demanda de inconstitucionalidad, control abstracto para los especialistas en cabeza de la Corte Constitucional. Y sobre todo, Sebas, yo diría un poco para ir calentándonos de temas ya del pronunciamiento mismo de la resolución, ya discutimos a fondo los argumentos, pero sustancialmente es una resolución que a mí me gusta, primero por la unanimidad a través de la cual se resuelve, es decir, 8 de 9 jueces, uno de los jueces me parece ser que estaba con licencia, pero sí, es un voto unánime. Exactamente, yo creo que eso es interesante, fíjate, es en términos formales, es las formas en las cuales las cortes adoptan sus decisiones, a veces es por mayorías, digamos, calificadas, otras veces son con mayorías simples, pero esta vez fue por unanimidad, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional yo creo que ha estado a la altura de la discusión nacional, y todo lo que representa el sistema de garantías constitucionales, la especialización de la justicia constitucional, que es trastocada a partir de esta resolución del Consejo de la Judicatura. Y creo también, un poco decía para ir entrando en materia, me parece que es una sentencia con una estructura sencilla, ciertamente, típica de la Corte Constitucional, a partir de problemas jurídicos, pero yo creo que contiene una estructura sencilla que aborda los temas centrales y medulares que tienen que ver con una desnaturalización del pronunciamiento popular que favoreció la creación de los jueces constitucionales especializados, y a partir de ahí algunos argumentos centrales para la discusión. Sí. Buenas, muchas gracias, Sebas, por tus palabras. Sí, bueno, tocaste un tema de que no le habíamos dicho en un inicio, ¿no? Que originalmente era, digamos así, fue ampliamente discutido si es que valía la pena realmente pasar un modelo especializado en garantías jurisdiccionales. Aquí en este podcast también tuvimos algunos espacios donde hablamos sobre eso, y nuestra postura era básicamente que era el mejor el sistema que ahora sigue existiendo, porque aún no se crean finalmente este esquema constitucional. Y un poco retomando también a la parte de por qué es inconstitucional esto, yo quisiera hacer una pregunta general. O sea, ¿por qué es inconstitucional? Porque, como me dices, Pipe, existe pues este esquema en lo administrativo y en lo tributario. Entonces, ¿por qué sería en lo constitucional inconstitucional? A ver, bueno, por decirlo, ¿no? Aunque salga así. Sí, yo creo que ahí sobre todo hay que ver los planteamientos que al menos encontramos en un primer lugar. Y era que hay que remontarnos también en ese momento en el cual la Corte recibió la propuesta del presidente de la República, en la cual la Corte se pronunció, sobre todo como era un tema de procedimiento de reforma o modificación a la Constitución. La Corte tenía que decir si es que era un mecanismo adecuado la enmienda, ¿no? Y para hacerlo, obviamente, la propuesta no tenía que tener como fin o algún tipo de regulación que limite o restrinja justamente las garantías. Entonces, en la manera general que la Corte entendió en ese momento fue que esta propuesta de judicatura especializada, obviamente yo comparto lo que decía Sebas relacionado con... yo tampoco no estaba de acuerdo en que se cambie del modelo anterior a este modelo de jueces especializados, pero bueno, finalmente eso ocurrió. Pero en ese entonces la Corte encontró que simplemente cambiar de un modelo en el cual cualquier juez de cualquier materia puede conocer garantías a un modelo en el que
jueces especializados lo conozcan, no cambiaba, no restringía en inicio a las garantías constitucionales. Y obviamente desde esa visión abstracta la Corte avaló a que este proceso se realice mediante enmienda a la Constitución y por eso fuimos sometidos directamente a un referendo. Y a partir de aquello, el argumento de inconstitucionalidad de esta resolución surge en el sentido de que, como tal, la justicia distrital no estaba planteada en esta propuesta. La única propuesta era cambiar de un modelo de que cualquier juez que conoce garantías ahora conoce solo jueces especializados. Y nosotros, al menos desde el entendimiento de esta propuesta de esta propuesta de modificación a la Constitución y obviamente ya el resultado específico de los artículos y de la redacción final que quedó, en ningún momento se avisoraba que facultaba que el Consejo de la Judicatura establezca justicia distrital. Es decir, distrital en el sentido de que un juez se encargue de uno o varios distritos judiciales que son entendidos como provinciales en este sentido. Entonces, es decir, un juez se dedique a resolver causas de varias provincias. Es decir, se concentra la resolución de las causas en solo un juez. Y claro, desde la perspectiva en cómo se entendió, el artículo 86 de la Constitución no planteaba, el modificado no planteaba esa posibilidad de jueces distritales. Eso por un lado, y esto viene acompañado con el siguiente, que nos parece que era el argumento mucho más fuerte relacionado con el acceso a la justicia, el artículo 75, que involucra entre varios de sus componentes el acceso, es decir, la posibilidad que tienen las personas para acceder a la justicia, para reclamar la protección a sus derechos, y más aún en materia constitucional, en el cual nosotros tenemos un sistema, justamente el anterior, en que en todos los lugares del país existen jueces y que las personas podían acudir, tenían esa disponibilidad de jueces. Y claro, ahora con este cambio, con esta resolución, se estaba impidiendo de que una persona, por ejemplo en el Puyo, pueda acceder al juez de su cantón y ahora tenga que ir, por ejemplo, a Ambato a presentarlo. Entonces ese era uno de los argumentos también principales porque esa disponibilidad del acceso a la justicia en el modelo anterior implicaba que las personas medianamente tenían a lo largo de todo el país jueces cercanos o los más cercanos posibles para presentar sus demandas, para presentar sus garantías jurisdiccionales. Pero ahora con este modelo tocaba ir a otras provincias en algunos casos, a otras provincias, a otros cantones para realizar esa posibilidad de presentar las acciones y garantías jurisdiccionales. Y eso constituye en una medida regresiva y eso se sostuvo y finalmente la Corte afortunadamente tuvo esa posibilidad de avalar este argumento y encontrar que era inconstitucional por al menos de estas dos grandes razones que se había planteado. Entonces sería por la territorialidad de la UNA, ¿no? O sea, por el acceso físico. Exactamente, el acceso físico que ya se impide con este nuevo modelo y luego finalmente con esa comparación entre lo que existía antes a lo que existe hoy. Entonces, claro, esa disminución en el acceso a la justicia obviamente representaba una medida inconstitucional. Claro, en el ejemplo que me dices tú, una persona, o sea, en este sistema que ya no se va a implementar, una persona del Puyo tenía que irse a Ambato, no, 2 horas de viaje más o menos. Y esperando que la carretera no, porque generalmente Baños Puyo, como yo tengo a veces, conozco un poco esa realidad, a veces la carretera Baños Puyo se cierra, entonces... Claro, y por esta lógica de inmediatez y urgencia que a veces tienen las garantías jurisdiccionales, pues sí, en efecto sería una violación al acceso a la justicia constitucional. Y no sé si me permites, ahí simplemente por comentarles lo que decía el presidente del Consejo de la Judicatura en la audiencia. Y él decía, pero claro, ahora todas las personas pueden presentar mediante virtualmente las acciones que crean pertinente. Y claro, eso no es mentira, yo en eso no puedo decir que no. Pero hay que tomar en cuenta que esa frase o ese ejemplo de alguna manera está desconociendo la posibilidad que da la Constitución de que las personas puedan presentar de forma oral estas garantías. Y sin ser abogado. Y sin necesitar de un abogado. Entonces las personas no tienen, por ejemplo, acceso a este sistema que lo tienen los abogados. Entonces eso ya en la práctica genera obviamente bastantes dificultades que se iban a presentar si es que se implementaba este sistema. Gracias, Pipe. Sebas, ¿quieres añadir algo al respecto de esto? Un poco también nos hablaste de que la sentencia fue aprobada con unanimidad. Todos estamos en contra del esquema que propuso el Consejo de la Judicatura. Nada. ¿O alguien estuvo a favor? Bueno, el propio Consejo, me imagino, pero más allá de... Yo creo que nadie.
Nada, si algo se puede agregar, que creo que Felipe lo ha hecho de manera clarísima, fíjate es que quien lo hace mal lo hace dos veces, ¿no? Esta suerte de atajos democráticos o atajos constitucionales que de una u otra manera distorsiona el sentido de la voluntad popular mayoritaria que se expresó a favor de la creación de los jueces constitucionales especializados, no puede ser entendida como jueces especializados distritales. Es decir, la discusión en muchos se centró en eso, en la diligencia de audiencia pública convocada por el juez sustanciador. Me parece ser que las posiciones eran claras. Por un lado, los proponentes, pero también hay que recalcar acá todas estas voces interesadas que son los amicus curiae, que de alguna u otra manera llevan también información a la Corte, que aportan a la discusión constitucional, que tienen que ver con argumentos que favorecen a esta declaratoria de inconstitucionalidad. Efectivamente, Felipe lo decía, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva en el componente célere, sumario, el procedimiento propio de las garantías, todos que conocen de las garantías constitucionales, porque es que hoy, digamos, de alguna manera, el sistema de garantía está democratizado, tú lo decías, no se requiere un abogado, son informales, sencillas, y naturalmente esto también afectaba al principio de progresividad. Por otro lado, yo quizá decir algo que sí me llamó la atención. El Consejo de la Judicatura decía, primero, yo tengo competencia, es decir, excepcionalmente tengo una competencia para regular esto, es posible el acceso a la justicia y que por lo tanto se desvirtuaban los argumentos de los proponentes en el sentido de que existen medios tecnológicos, pero Sebas, hubo una cosa que me llamó la atención y no sé si a Felipe también, yo creo que todos quienes seguimos de cerca esta causa, nos decía uno de los argumentos para la creación de la justicia constitucional con este carácter, digamos, con este calificativo de distrital, era que la propia Corte Constitucional ya había ido, perdón la expresión, restringiendo las garantías y que por lo tanto numéricamente o cuantitativamente ya no se requerían jueces en todos los cantones, fíjate vos. Entonces, que por lo tanto, esto, al existir una menor cantidad de impulso procesal, a existir una menor cantidad de congestión constitucional, dado que la Corte a través de su jurisprudencia ha ido delimitando cuándo procede un habeas corpus, cuándo procede una acción de protección, que por lo tanto ya se veía como que no era necesario. Y esto trastocaba el verdadero sentido constitucional. Me parece ser que el tema central, algo lo dijo Felipe y en eso estoy súper de acuerdo, yo creo que si hay un argumento central en la decisión, en esta decisión importante, es que a partir de esta creación de jueces constitucionales distritales se estaba creando un modelo concentrado de justicia constitucional. Me parece ser que esa es una idea transversal a lo largo de todo el fallo y que por lo tanto esto destruía de alguna manera el sentido amplio que deben caracterizar a las garantías en el modelo constitucional ecuatoriano y afectaba una estructura competencial de la justicia constitucional. Y algo que también me pareció interesante, que quizá también es bueno tocarlo, la Corte advirtió en su fallo que en realidad el mejoramiento a partir del pronunciamiento popular debe obedecer a una política sostenida que tiene que ser implementada por el Consejo de la Judicatura y que esto debe redundar en el fortalecimiento del sistema de justicia constitucional y no en su debilitamiento como en principio estaría ocasionándose con esto de los jueces constitucionales distritales. Yo decía hace un momento, el que lo hace mal lo hace dos veces. Y digo esto, Sebas y querido Felipe, porque también me llamó la atención, fíjense ustedes, ya lo veremos en la reparación de la sentencia, cómo es que la Corte, acuérdense ustedes, cuando se plantea la demanda de inconstitucionalidad, se lo hace también una demanda de inconstitucionalidad con una medida cautelar para suspender los efectos de una resolución que en principio podría haberse agravado, porque habrían de crearse nuevas resoluciones que un poco complicarían la discusión constitucional y harían mucho más difícil la reparación. Nótese que la Corte Constitucional no aceptó la medida cautelar constitucional, decidió conocer el fondo del asunto, con lo cual preocupaba esto de los términos y los tiempos en los cuales la Corte Constitucional suele tomarse para las demandas de inconstitucionalidad, pero la Corte fue sensible en su reparación también, porque la Corte dijo, se acepta la demanda de inconstitucionalidad y por lo tanto carecen de valor jurídico todos los actos posteriores que desarrollan este modelo concentrado de justicia constitucional. ¿Y en qué estaba pensando la Corte? Porque es que ya no solo era la resolución 006-2005, que había sido demandada su inconstitucionalidad por crear estos jueces constitucionales distritales, sino que también ya se había creado un reglamento para un concurso y selección de jueces constitucionales. Y me parece ser que ahí también habían algunas cuestiones apropiadas por parte del Consejo de la Judicatura que sin duda merecen una discusión mucho más informada, una discusión mucho más robusta.
Muchas gracias, Sebas. Esa parte, yo creo que deberemos hablarla también en esta parte, que se atrasa el concurso, ¿verdad? Finalmente vamos a tener que esperar, que es una de las cosas malas. Se atrasa otro concurso de jueces, los concursos de jueces que ya le han atrasado. Ajá. Entonces... Pero fíjate, Seba, solo algo en lo que tú decías al hilo de la conversación, nada más para de lo que planteas. Es que ya no solo se plantean jueces constitucionales especializados, sino ahora que a partir de estos nuevos proyectos de ley se plantean otro tipo de jueces especializados. Es decir, esta obsesión por una justicia especializada que en principio se orienta hacia un componente de la tutela judicial efectiva, fíjate que no lo hemos podido implementar hasta el día de hoy. Tú decías algo en la introducción de esta conversación. Hasta ahora el modelo no ha logrado implementarse. Sí, porque se lo ha hecho de manera apropiada y esto obliga naturalmente a reelaborar las resoluciones y a repensarse naturalmente cómo tiene que ser un modelo acorde con el sistema de garantías. Sí, gracias, Sebas. Y bueno, y pasando a ese tema, ¿y cómo sería cómo sería un modelo que entenderíamos ideal, idóneo para que se conozca las garantías jurisdiccionales? ¿Cuál sería el modelo que el Consejo de la Judicatura debería implementar? Tomando en consideración que debe necesariamente haber jueces especializados. Sí, bueno, ahí planteas un tema importante y es que por más que no nos guste, no podemos desconocer el mandato popular relacionado con la implementación de jueces especializados en lo constitucional. Yo creo que primero no hay un modelo perfecto, siempre, incluso este modelo anterior que ahora está en proceso de cambio, tenía sus fallas, tenía sus inconvenientes. A lo largo de los años se fue consolidando con muchos factores que van desde lo jurídico, lo político, incluso lo económico. Pero en la actualidad, pensando en un nuevo modelo que debemos implementar en base a este mandato constitucional, me parece que hay algo que no debemos abandonar, que incluso venía desde el modelo anterior, y es la formación primero de jueces, obviamente, jueces que conozcan la materia constitucional. Eso va obviamente desde las bases del concurso que igual Sebas ha mencionado y que muchas de ellas tenían muchos puntos críticos sobre los cuales nos parecía, al menos de mi caso, me parecía que tenía muchas inconsistencias. Y que, por ejemplo, la Corte ya algo lo dijo, por ejemplo, en el caso sobre justicia especializada en la niñez y adolescencia, que involucra que no solo para una justicia especializada, no solo necesitamos tener jueces que tengan ese título o jueces que tengan ese apellido, jueces especializados en lo constitucional, sino que jueces que en verdad conozcan, jueces que estén capacitados. Si es que no hay la posibilidad, que eso es algo que igual en la audiencia el Consejo de la Judicatura enfatizaba respecto, y sobre todo sacando el tema de los números, diciendo que cómo justificamos que en un cantón que tiene 3 acciones de protección le vamos a dar un juez solo de lo constitucional. La cuestión es que no es necesariamente así el camino, sino que para esos lugares en donde la congestión procesal es mínima, trabajar con otros modelos como por ejemplo los multicompetentes, que obviamente tienen sus pros y sus contras. ¿Tú estarías a favor de un juez multicompetente que también Es que finalmente ese es el sistema que ya teníamos, jueces que deberían haber sabido lo constitucional y en otras materias, y un poco esa es la lógica de los jueces multicompetentes. O sea, ahora pero eso es para casos solo en los cuales la congestión procesal... Como en el Puyo, como dijiste tú. Puede ser. Toca ir viendo. O sea, ahí obviamente los números son importantes, pero no son todo, como el Consejo de la Judicatura trataba de pintar, de que solo por los números, ¿quién me dice que tener 20, 30, 40, 50 causas justifique o no justifique tener un juez, en este caso, especializado en lo constitucional? Primero porque cada caso es distinto y cada particularidad de las garantías es distinta. El juez Joel Escudero preguntaba, por ejemplo, ¿y cómo se está pensando medidas cautelares y acción de habeas corpus, que tienen sus particularidades importantes? Y eso, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura no estaba tomando en cuenta. Entonces, a mí, en primer lugar, me parece empezar a entender la importancia que tiene una formación, primero de jueces, de la figura de un juez encargado de administrar justicia, luego de un juez que es especializado en lo constitucional. Obviamente, si hay jueces que no tienen esa capacidad de que no tengan solo una especialidad, sino tengan varias, obviamente enfatizar en aquello. Pero hay otro que es muy fundamental y quizás esto siempre se nos olvida, y es el tema de la independencia judicial.
Cuando estamos hablando de garantías jurisdiccionales, estamos hablando de fibras sensibles que aterrizan sobre todo en el poder. Es decir, decisiones que finalmente pueden intervenir en la política pública, pueden intervenir en las decisiones de las autoridades, obviamente que tienen que ser justificadas técnicamente y para eso se viene con el tema de la capacitación, pero un sistema que obviamente proteja a esos jueces valientes que quieren tomar medidas en favor de los derechos, porque finalmente para eso es el sistema de garantías. Decisiones que busquen proteger a los derechos de las personas. Y claro, la independencia, y más aún como tú dijiste irónicamente, nuevamente vamos a tener un concurso de jueces que se va a dilatar. Tenemos así esperando, por ejemplo, desde la máxima Corte en Justicia Ordinaria, que es la Corte Nacional. Ya creo que a este paso vamos a llegar a una segunda renovación sin haber renovado al menos del primer tercio. Entonces, ese tipo de cosas que aterrizan en sobre todo el manejo político administrativo del Consejo de la Judicatura, el manejo político administrativo del sistema de justicia, es algo muy importantísimo que tiene que ir de la mano justamente con las garantías, al menos de estas fibras sensibles que buscan proteger los derechos de las personas. Obviamente yo no puedo decirte, yo tengo la varita mágica para decir tiene que ser así, 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 pero al menos pensaría que con estos dos aspectos y obviamente inversión en infraestructura, dar la posibilidad de que los jueces, por ejemplo, en habeas corpus sean protegidos, obviamente en temas más penales, pero que están involucrados, hay mucho peligro que tienen los jueces al momento de fallar, sobre todo por las decisiones que involucran temas con crimen organizado y cosas por el estilo. Pero en materia constitucional, igual se tiene que proteger a los jueces y todo eso pasa por estas ideas de la independencia, y que se generan con un sistema de administración de justicia fuerte y que políticamente pueda tomar estas decisiones de forma adecuada. Sí. Esos serían como mis elementos como para ir pensando, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Pipe. Sebas, ¿quieres añadirle algo? Tú que hablabas de la reparación de la sentencia. Bueno, un poco lo que me preocupaba, fíjate, querido Sebas, era lo siguiente. Siento yo que esto de la justicia constitucional especializada, aun cuando naturalmente va a tener que ser implementado, yo creo que por un lado también no hemos tenido la altura de miras o no nos hemos dado cuenta cuál es el coste que supone la implementación de la justicia constitucional especializada. ¿En qué estoy pensando? Fíjate que hoy por hoy todos los jueces de una u otra manera han hecho un esfuerzo interesante por empaparse de las cuestiones constitucionales. Yo creo que no es ajeno a ningún juez de la República hablar sobre el contenido esencial de los derechos, sobre las características de los derechos fundamentales, sobre la interacción que exigen los derechos constitucionales, pero siento que a partir de la implementación de la justicia constitucional especializada, lo que hemos hecho es desconstitucionalizar, permíteme la palabra, el sistema jurídico, porque es que siento que ahora van a haber como unos jueces élites ahí, los jueces constitucionales, que un poco van a estar al margen de otras discusiones de la justicia ordinaria y viceversa. Los jueces ordinarios ya no querrán saber más de esta discusión de derechos fundamentales, de juicios de ponderación, de test de proporcionalidad y demás, y por lo tanto yo creo que lo que hacemos es desincentivar el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Por otro lado, aún cuando, como lo decía Felipe, no existe un procedimiento, digamos, como una varita mágica para la selección. Yo creo que el Consejo de la Judicatura sí que tiene que hacer un esfuerzo de reflexión fuerte, pero no solo un esfuerzo de reflexión fuerte, sino también una decisión política que tenga que ver con asignación de recursos. Fíjate que así lo dispone la sentencia también. El Consejo de la Judicatura gestione todos los recursos necesarios que permitan pasar de este modelo concentrado a partir de un modelo que sea coherente con el sistema de garantías que tenemos diseñados en la Constitución. Y eso pasa por entender la realidad de las garantías. Y claro, hoy por hoy, no sé si les ha pasado, pero hay este cliché, digamos que ya extendido, de que hay un abuso de las garantías. Yo suelo decir a veces en clase que me cuesta, aun cuando reconozco que exista una distorsión en algunos casos, me cuesta esto de abuso de las garantías, porque las garantías son para eso, son para ser usadas como instrumentos o herramientas frente al abuso del poder público. Yo creo que de alguna manera esto ha servido para que vaya permeando este discurso en la sociedad de que la justicia constitucional está corrompida y que es necesario, y esto se supera a partir de los jueces constitucionales especializados, con el coste que supone para el ejercicio de los derechos y las garantías. Y naturalmente yo creo que el problema no se solucionaba con un tema de jueces constitucionales especializados. Paréntesis ahí, fíjate que la resolución del Consejo de la Judicatura, y a partir de la resolución que se declaró inconstitucional, las otras que le siguieron para la selección de los jueces, estábamos pensando en jueces constitucionales especializados
y no se exigía ninguna especialización en materia constitucional, ni a nivel de maestría en los primeros borradores que empezaron a circular. Bueno, y uno se preguntaba, decía, ¿y esto es compatible con una justicia constitucional especializada? Que naturalmente tiene que ver con independencia, con procesos de selección, con procesos de formación, con procesos de capacitación, pero naturalmente en su raíz, una formación de carácter especializada. Ni eso había sucedido a las próximas resoluciones que siguieron a la resolución 006-2025. Yo creo que la preocupación está ahí. Sobre todo me parece, querido Sebas y Felipe, creo que la tarea es ahora tomar el pulso a la discusión nacional de cómo es que se van a ir implementando estos jueces constitucionales especializados. Ya teníamos de alguna manera algunas dificultades con los jueces multicompetentes, pero creo que ya habíamos transitado un buen trecho, ya habíamos transitado una buena parte del camino, y yo creo que los jueces estaban empapados de esto. El tema constitucional se había extendido, maestrías en derecho constitucional, todo lo que supone el proceso de constitucionalización. Ya vamos a ver qué pasa ahora, yo creo que por ahí pasan algunas preocupaciones también. Bueno, muchas gracias, Sebas. Y bueno, también muchas gracias, Pipe, por este podcast y por este espacio. ¿Algo más que quieran decirnos antes de cerrar el capítulo? Nada, yo de mi parte, igual agradecer a Sebastián y a Sebastián. Ha sido un espacio... Tú también eres Sebastián. Soy Felipe Sebastián. Pero no, qué gusto compartir con ustedes. Más bien gracias la invitación, gracias igual a la universidad, igual un saludo a Claudia. Esperamos en otra oportunidad poder dialogar también con ella. Y nada, yo de mi parte simplemente que este es un tema que nos va a tener todavía pendientes. Todavía no sabemos cómo va a terminar la novela, si se quiere decir de esta forma. Pero al menos yo de mi parte me voy muy, muy satisfecho porque en algún momento cuando presentamos la demanda pensábamos que a pocas personas le iba a importar estos temas que pueden sonar muy técnicos, pero finalmente hemos visto que ha tenido una importancia a través de las diferentes personas. Existieron amicus curiae, han existido foros, han existido diferentes espacios en donde se ha visto la importancia de estos temas, y esto obviamente nos obliga como sociedad civil a seguir vigilantes, a seguir pendientes de que el Consejo de la Judicatura obviamente cumpla con estos mandatos constitucionales. Y nada, nuevamente agradecer y esperamos que nos podamos seguir encontrando en una nueva oportunidad con ustedes. Sebas, ¿quieres añadir algo más? Nada, queridos tocayos, hay que decirlo acá, porque ha sido una buena coincidencia, una buena discusión esta mañana, pero sobre todo, de manera honesta y sincera, agradecerle a la universidad, a ti, Sebas, a Claudia, fundamentalmente, por todo este esfuerzo, porque supone poner, digamos, en términos mucho más aterrizados, en términos mucho más concretos, una discusión que parece solo de especialistas, pero como lo decía Felipe hace un momento, que es de trascendental importancia, porque es que yo ponía un tuit en algún momento, digo, al menos hasta aquí la justicia constitucional está a salvo, ¿no? A partir de esta decisión, porque fíjense ustedes, ¿qué hubiese sucedido si Felipe, David, Efren y todas aquellas personas interesadas en que la Corte se active en el marco del control, porque no podía ser un control de oficio, cuestionaron la constitucionalidad de esta resolución? Y hoy por hoy, efectivamente, algunos foros de discusión, este mismo podcast que hoy se presenta, yo creo que es súper valioso para tener una discusión informada respecto de los beneficios, pero también de cómo debemos estar alertas para esta creación de esta justicia constitucional especializada que no puede obedecer, lo ha dicho la Corte, a un modelo conservador. Yo esperaría, queridos compañeros, que el Consejo de la Judicatura sea súper sensible y que no tenga solamente una visión. Yo sé que los derechos cuestan, la implementación de los derechos cuesta, y naturalmente el pronunciamiento popular ahí tiene que ser efectivo, pero sobre todo que el Consejo de la Judicatura sea muy sensible y compatible para con un diseño de las garantías en donde no se sacrifique la justicia, el acceso a la justicia, la progresividad y la tutela judicial efectivas respecto a aquellos ciudadanos que tienen, lo único que tienen son estas garantías que de alguna manera son límites para los poderes públicos. Sebas, muchísimas gracias por esta tarde y esta mañana. Y Felipe igual, muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Sebas, y muchas gracias, Felipe. Igual reiterarles que a nombre de Claudia también
Les agradezco mucho por estar en este espacio. Y muchas gracias finalmente a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos Sebastián López, Felipe Sebastián Castro y Sebastián Palis aquí en Radio Voz Andina Internacional. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias.